Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta versión de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, FILVA 2020, evento que es apoyado por el Plan Regional de Fomento de la Lectura de la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Valparaíso Creativo, Observatorio del Libro de Valparaíso, Observatorio Redfem, con el apoyo de Bibliometro Valparaíso, la Coordinación de Bibliotecas Públicas de Valparaíso, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y en colaboración del Plan Regional de Lectura de la Región de los Ríos. Estamos en la mesa llamada Valparaíso y sus editoriales, Literatura Infantil. Nos acompañan Ediciones Libros del Cardo, Una Casa de Cartón y Pez Arborio Ediciones, quienes nos hablarán de su trabajo en el campo del fomento lector. Les voy a contar algo breve sobre las editoriales que nos acompañan. Libros del Cardo es fundada en el año 2012 en Valparaíso y dentro de su reseña dice que es una editorial independiente con un catálogo que se compone de poesía, narrativa, ensayo, estudios culturales, literatura infantil y libros ilustrados, teniendo un enfoque feminista, latinoamericano y de género que pretende visibilizar a autoras que están fuera del canon. Por otra parte, Pez Arborio, que está fundada en el año 2011 en Los Andes, y dice que es un proyecto independiente y autogestionado de marcado espíritu regionalista con autores que provienen de Quilpué, Olmué, Valparaíso, Los Andes y también de Santiago. El sello apuesta por la idea de que cuando hay pasión, profesionalismo y dedicación, se puede hacer cómics de calidad sin importar el lugar de procedencia. En Pez Arborio creen que el carácter cultural, educativo y social que este arte reviste. También nos acompaña Karima, desde Una Casa de Cartón, de Limache, 2013 fue fundada. Es una pequeña editorial que publica obras de calidad, tanto en las palabras y las imágenes escogidas, como en las ideas que éstas contienen. Se enfoca especialmente en dar espacio a autores regionales, en promover redes entre actores periféricos, tanto nacionales como internacionales. Les damos paso a los invitados y esta actividad tiene una duración de 40 minutos. Adelante, muchachos. Gracias. ¿Quién parte? Gracias. Gracias por la presentación. ¿José? ¿Puedes partir tú, Sebastián, si quieres? ¿Ya? Bueno, primero también agradecido por la invitación nuevamente. Es un gusto volver a compartir, en este caso pantalla, porque como la cosa es virtual ahora, lo presencial está un poquito de lado. Pero me siento muy contento también de compartir de nuevo con Karima, con Gladys, con Fabiola también. Y bueno, voy a hablar un poco de Pez Arborio Ediciones, que es como señalaba Fabiola, una editorial de cómic. Quería centrarme en esta oportunidad en 3 proyectos que tienen que ver con la editorial y dar cuenta un poco de cómo el cómic funciona gracias a todas sus características gráficas para el fomento lector. Y bueno, como en este caso la conversación tiene que ver como con la literatura infantil, si bien Pez Arborio está más enfocado en adolescentes, sí que también hemos podido darnos cuenta de que público menor también conecta con las publicaciones, precisamente por lo que les voy a señalar ahora en relación a las siguientes publicaciones de Pez Arborio. La primera de la que quería hablar es sobre Tulipomanía. Esa es la portada de Gaspar Ortega, él es de Quilpué, y es muy bonito cómo surgió este proyecto, porque la idea es poder hacer cómics que tengan temáticas que permitan reflexionar un poco sobre distintos temas, y en este caso es sobre lo que es considerada la primera burbuja económica en el mundo, que ocurrió en los Países Bajos, y como el nombre lo indica, tiene que ver con el tulipán, que se empezó a especular sobre lo preciado que era tener un tulipán, y como toda burbuja económica finalmente después explota y ese bien o servicio, objeto, se derrumba en su valor y ya no tiene ningún sentido económico. La primera página que quería mostrarles de Tulipomanía es la de cómo
cómo Gaspar, lo bonito de esto es que Gaspar no solamente se dedicó a contar una historia, a armar un relato relacionado con la tulipomanía, sino que también él quiso jugar con, por ejemplo, lo que es el tulipán, la forma del tulipán, pero además también desde una perspectiva súper didáctica. Desde el minuto uno que Gaspar pensó mucho en eso, en hacer una propuesta didáctica, y eso se puede ver en la composición de página. Por ejemplo, la que está abajo es una viñeta con forma de flor, digamos. En esta otra, por ejemplo, lo que buscó también Gaspar es que al ser una historia ambientada en el siglo, siempre me confundo, no sé si el 16 o el 17, pero por ahí, es una historia como muy antigua, digamos, y como que difícilmente podría conectar el público contemporáneo. Bajo esa perspectiva, Gaspar quiso jugar con una paleta de colores que de buenas a primeras no son las tradicionales que uno asocia a ese periodo histórico. Y eso también fue un plus súper grande en esta publicación. Gaspar jugó con una paleta cromática súper llamativa, como lo pueden ver en la otra slide, por favor, se da también el trabajo de, mientras va contando este relato, de explicar, por ejemplo, cómo es la plantación de un tulipán, que no es... y empieza a mostrar cómo es que se conforma esta burbuja económica, estas especulaciones económicas en relación al tulipán, por las características propias que tiene la flor. Además también cómo se cultiva, y es lo que Gaspar también hace ahí. Y de nuevo, la paleta de colores es sumamente llamativa. En las próximas dos páginas, bueno, no me alcanzaba, preferí dejarlas como separadas, pero aquí también, finalmente Gaspar toma la forma del tulipán y va diseccionándola y generando una puesta en página en donde las viñetas se adaptan y juegan con la forma de un tulipán, sin que por eso se pierda lo principal que tiene un cómic, que es, digamos, transmitir o comunicar. Bajo esa perspectiva, la lectura sigue siendo fluida. Entonces ahí también hay un trabajo de Gaspar muy, muy, muy concienzudo, muy acabado. Gaspar ahí pone de manifiesto todo su conocimiento en cuanto a lo que es el cómic, todas las capacidades que tiene el cómic, todo lo que se puede hacer con el cómic. Y eso, como decía, es yo creo que todas las características que ha permitido que esta apuesta de hacer un cómic que entrega no solamente una historia, sino que también entrega un contenido por el cual poder conversar, haya funcionado. La segunda historia es Laurel de Oro, la jardinera, se me estaba olvidando el nombre, Laurel de Oro, la jardinera, de Saralí Gutiérrez, que es un manga. Y en este caso también, en general, el manga tiende a ser en blanco y negro. Si bien hay manga a color, como que el elemento que se mantiene históricamente en el manga es que sea en blanco y negro. Sin embargo, este cómic yo lo quería también presentar en esta conversación, porque es una instancia para que Saralí pueda hablar desde la emocionalidad. Y eso se traduce, por ejemplo, en el uso también de los colores que la autora aplica. En la próxima slide, digamos, que viene, ahí, por ejemplo, la protagonista, debido a lo que está viviendo, se dedica mucho a la jardinería. Y por eso es que también la portada tiene mucha referencia a las arpilleras de Violeta Parra, porque quiere conectar con esa emocionalidad, y de hecho también está inspirada por algo que se llama La Jardinera, en la canción de Violeta Parra. Entonces la protagonista se dedica mucho a la jardinería. Entonces, además también, como en este otro caso, mientras se cuenta una historia, la que Saralí quiere hablar sobre el personaje, también se apela a costumbres, como por ejemplo el elevar volantines. Laurel de Oro tiene mucho que ver con las tradiciones como folclóricas que hay aquí en Chile. Entonces también los colores acá dan cuenta de una evocación hacia el pasado de los personajes. Sin embargo, la siguiente presentación, pueden ver que ya comienza la paleta de colores a cambiar. Sigue estando este tema evocativo a través de los colores, pero ya es un poquito más tendiente hacia otra tonalidad,
que ya explota, por decirlo de alguna forma, en las otras páginas que vienen, y es porque la protagonista tiene un momento ya donde su crisis emocional, donde por decirlo así, toca fondo emocionalmente, y eso también se traduce en los colores. Y ya no tenemos los mismos colores de antes. Entonces, el cómic también permite hablar desde la emocionalidad, permite hablar de lo que pasa con los personajes y que también los lectores puedan conectar desde la emocionalidad. Y eso es un poco lo que quería poder mostrar ahora con Laurel de Oro. La última página es ya una doble página donde se ve ahí el mayor sufrimiento del personaje, de la protagonista, y de nuevo, hay un quiebre literal que se ve ahí. Y eso también es lo que quería compartir respecto a este cómic. Y lo último, porque el tiempo es cortito y no me quiero pasar para no quitarle tiempo también a los demás, es Parcurientos, que es un proyecto de Negrotax, otro autor también de Pesar Borio, que en este momento está viviendo en Calera. Y lo bonito es que este proyecto partió, hasta ahora es digital, y lo pueden ver de hecho en el Instagram de Negrotax. Negrotax me pidió que pasara la publicidad, que lo puedan buscar en Instagram como Negrotax. Y esto de los parcurientos tiene que ver con un estilo relacionado con este deporte que es el parkour. Las próximas viñetas, perdón, las próximas páginas, pueden ver el trabajo de Negrotax, que está inspirado más bien en el comic strip o las tiras cómicas. O sea, esta es una sola tira de 4 viñetas, en donde el autor trata sobre esta pasión que él tiene también con el parkour. Entonces acá quise hablar de esta publicación, bueno, digital, pero que también da cuenta de cómo a través del cómic se puede fomentar una vida sana y una vida ligada al deporte. Y además, bueno, las viñetas son un poquito chiquitas, digamos, pero Negrotax también trabaja con muchos elementos propios del cómic, como son las líneas cinéticas, de tal manera que le da mucha velocidad, mucho dinamismo a esta historia. Entonces también ha sido muy bonito porque también hay público adolescente, infantil, que se ha acercado gracias a esta historia a conocer mucho más sobre lo que es el parkour. Entonces, estas 3 propuestas de Pesar Borio son las que yo quería mostrar para dar cuenta de cómo el cómic también posibilita y fomenta no solamente el tema lector, sino que también acercarse a otras formas de ver la vida, en este caso el deporte, una vida más sana, a través de las viñetas. Así que eso quería compartir, para no extenderme y para que puedan también hablar los demás, sobre las publicaciones de Pesar Borio en relación a literatura infantil. Ese como así, como una bala. ¿Sí? ¿Quién viene ahora? Karina, ¿puede continuar? Ok. Sí. Un segundito, que voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí sí. Bueno, somos una casa de cartón, editorial de Limache, como nos presentaron al principio, y si bien tenemos un enfoque como, bueno, estamos en Limache y nuestra idea es poder realizar todo nuestro quehacer desde acá, con propuestas de calidad y intentando hacer redes colaborativas, como decían al inicio, no solo con actores nacionales, sino también internacionales, pero que tengan esta característica de que desarrollen su labor en lugares no capitales, sino más alejados de estos centros. Tenemos, bueno, ya varias publicaciones para primera infancia, que a pesar de tener también algunas cosas ya publicadas y varias en proceso en otros géneros literarios como poesía, narrativa, la verdad es que nos tomamos bien en serio esto de publicar para el público infantil, bueno, porque es muy también importante que son los futuros lectores, los futuros actores de la próxima sociedad. Entonces, nos tomamos bien en serio esto y estas son nuestras, hasta el momento, las obras que tenemos publicadas, donde hay autores locales, hay traductores locales, hay autores de lugares, de pequeñas ciudades europeas, por ejemplo, de Italia. Y, bueno, le voy a hablar de los últimos 3 títulos que hemos sacado para primera infancia. Este libro se llama Un color bellísimo, es del autor Marcos Calchone, está traducido y, bueno, editado acá de Limache. Y es un libro
que habla sobre la diversidad que existe, digamos, específicamente los colores de la piel. Y entonces a través de un juego, de manera lúdica, a partir de un diálogo muy sencillo, se va estableciendo qué es esto de ser distinto y la percepción que tenemos cada uno de cómo nos vemos y cómo nos ven el resto. Todo esto con un lenguaje muy cercano a los niños, todo a través de diálogos y con este juego cromático que en el fondo nos va mostrando en realidad, bueno, la diversidad es algo bueno para... quería decir también, bueno, que en el fondo lo que queremos es aportar obras que tienen un lenguaje que está bien, o sea, pensado especialmente para los niños y niñas y sacando un poco esta carga que a veces encontramos en algunas publicaciones, que es como mucho contenido, sino que a través del juego y de una lectura que es más bien a través de la experiencia estética que esta propone, dejar esa reflexión ahí, circulando, y es increíble como los niños y niñas, cuando te lo presentas así, estos temas, la reflexión viene de por sí, viene por añadidura. El otro libro que les queríamos mostrar es Con Matico. Este libro es de una autora de Viña y una ilustradora que está radicada en Barcelona ahora, y habla, bueno, es otro cuento, habla sobre una abuela yerbatera y su nieta en parajes del sur de Chile. Lo particular de este libro, bueno, que rescata lo que es esta labor, o sea, de las yerbateras y del patrimonio inmaterial cultural, y se traspasa también con una simple historia a los lectores de la primera infancia. Las ilustraciones son bien especiales, están pensadas este es un libro que cuenta los recuerdos de una nieta con las historias vividas con su abuela, por lo tanto está presentado así, de una manera onírica, de los recuerdos y cómo van construyendo la realidad desde ahí. Entonces es muy expresiva esta ilustración, y bueno, eso con respecto a Con Matico, que la verdad que también es un libro que nos ha gustado mucho hacer, porque la autora tiene toda una búsqueda, Macarena Roca, con esta temática del rescate, de no perder los saberes ancestrales y de traer en el fondo al público diverso que no está en contacto, en este caso, que no conoce el sur y estos saberes, traerlo a este público infantil. Es un libro súper bueno como para mediación lectora también en los colegios. En ese sentido ha estado súper bien recibido. Y este libro, bueno, este libro también es más de la línea del primero que mostramos, Un color bellísimo, y se llama Gato Negro, Gata Blanca, es de Silvia Borando, también autora italiana, traducido acá en Limache y publicado desde acá, desde Limache, y habla, o sea, a través de los opuestos, de un juego súper simple de diferencias y opuestos, habla también del valor de la diversidad y de lo que sucede cuando desde estos mundos tan diversos y tan extremos, opuestos, como los que se presentan con este gato negro que le gusta salir de día y esta gata blanca que sale solo de noche, ¿qué es lo que pasa cuando se encuentran dos mundos tan distintos y qué surge de ese encuentro? Estos libros, o sea, la gracia, lo que tratamos de buscar, lo que buscamos con nuestras propuestas es generar más que una reacción, es como un disfrute de la lectura, no desde el mundo, no desde la visión tan adulta, sino que buscamos obras que puedan traducir bien cómo se comunican los niños y niñas. Entonces, generalmente los dos, Un color bellísimo y Gato Negro, Gata Blanca, tienen finales muy sorprendentes, que es lo que deja enganchado y que genera esa posterior reflexión de los temas de diversidad, patrimonio, son algunos de los temas que hemos tratado y que buscan en el fondo también cantar al público con las lecturas, porque de repente hay mucha abundancia de libros muy llenos de información y se deja un poco atrás lo que es esa experiencia estética, o sea, el placer de leer, de hacer una lectura en conjunto, de que después estén
no sé, los entusiasme la idea de mostrar, mira lo que pasó acá, y eso nos ha dado muy buenos resultados. O sea, hemos visto con mucha alegría cómo son recibidos nuestros libros en el público infantil. O sea, más allá de premios y cosas que a veces se buscan mucho, esa es nuestra visión, entregar ese tipo de contenidos. Y bueno, acá están los links donde pueden ver más información. También somos una librería en Limache y tenemos un catálogo también de otras editoriales. Tenemos Instagram para la editorial y para la librería, y para que nos puedan visitar y ver más de nuestro trabajo. Así que eso también de manera breve, para dejar tiempo a Gladys, que nos va a mostrar ahora su catálogo. Así que gracias. Y saco el tiro a la pantalla. Ahí está. Bueno, hola. Yo voy a hablar de 3 libros de la colección Grandes Autoras y Autores para la Infancia que sacamos este año, y que ya tenemos una proyección de otros libros de Virginia Woolf para el 2021. Y primero voy a hablar de estos de Virginia Woolf, que los trabajamos con un ilustrador que se llama Camilo Jerez, quien desarrolló todo el imaginario, la paleta de colores. Y lo interesante del libro es que de estos 3 libros de los que voy a hablar, es que habla de distintas representaciones de mujeres que pueden ser trabajadas mediante la mediación lectora con niños, niñas y niñas. En este caso, la cortina de la niñera Lupton es una mujer mayor, lo que ya es muy interesante, ¿no? De ingresar en el imaginario de la niñez. Y es una mujer que teje, por lo tanto se pueden hacer nexos con mitologías como por ejemplo Aracné, o se puede también vincular con Penélope, y se habla de la relación entre la naturaleza y el ser humano, y acá particularmente tiene un enfoque de género porque se habla de una mujer que teje esta cortina y que cuando duerme y comienza a roncar, los animales empiezan a escapar, ¿no? Entonces también habla de la importancia de la libertad. Y todo ocurre en una casa, que también es un espacio muy importante en la literatura de Virginia Woolf. El otro libro se llama La viuda y el loro, y también, lo que es muy interesante, siguiendo esta línea, habla también de una mujer mayor, de una anciana, que está en una condición sociocultural muy deprimida, es pobre, recibe una herencia, va en busca de ella y se encuentra con que solamente hay una casa abandonada. Y en el texto se recalca el amor por los animales, y hay, por ejemplo, eh, indicaciones, ¿no? Dentro del texto, que dice que ella prefería dejar de comer para darle a sus animales huesos o cosas deliciosas para que no enflaquecieran. Entonces, este texto también habla de la representación de la mujer en un momento de la vida en que muchas veces son abandonadas, ¿no? Entonces, también es importante poder vincular eso con la mediación para poder trabajar distintas temáticas. Y también habla de la muerte. Y el último libro del que quiero hablar se llama Maurice, o La cabaña del pescador, que es de Mary Shelley, que es una traducción del original de 1820. Y este libro es una historia sobre un niño perdido, un niño que tiene que trabajar tempranamente, que es maltratado, que no vive en buenas condiciones y debe huir de su familia adoptiva que lo había robado. Y aquí hay muchos guiños a la biografía tanto de Mary Shelley como de Percy Shelley. Por ejemplo, aparece el niño jugando en un riachuelo, lanzando barquitos de papel, que era el pasatiempo favorito de Percy Shelley,
y justamente Percy Shelley también muere ahogado, ¿no? En un barco que se llamaba Ariel. Entonces hay un nexo, una vinculación a través del agua, de este elemento, que llena de melancolía el texto. También hay una mujer mayor que tiene un rol bastante importante, que es la que une a la comunidad, y también se hacen citas, ¿no?, a la biografía en cuanto, por ejemplo, que Mary Shelley y Percy Shelley eran vegetarianos. También en el texto se hace hincapié en eso, en que los pescadores, hacia el final del libro, no dañan a los animales, y es una búsqueda constante de un hijo, ¿no? Y Mary Shelley perdió 4 hijos, entonces está ahí toda una relación y un intertexto con su propia vida. Y ahí voy a ir adelantando las imágenes. Esas son la de la vida del loro, y ese es el libro del que hablaba, que es Maurice, o la cabaña del pescador de Mary Shelley. También lo hice cortito para que alcancemos a conversar un poquito. Súper interesantes las propuestas de cada una de las editoriales. Hay acá una pregunta, un comentario y una pregunta. Hay una pregunta en el chat que dice, a ver quién me la puede... No, hay dos. Dice, Javiera Saavedra pregunta, hola, tengo una pregunta para ustedes y me interesa saber, ¿cómo descubren el valor de la literatura infantil? Mientras tanto, mientras la piensan, María Elena menciona que es interesante y bello, manda saludos. No sé, ¿quién de ustedes quisiera preguntar? O sea, perdón, contestar. Yo creo que lo valioso de la literatura infantil es primero el descubrimiento con los libros, ¿no? Y también el descubrirse eh, desde, desde otras cosmovisiones, desde otras perspectivas, y las posibilidades que entrega para también poder desarrollar distintas habilidades, ¿no? También como espacio de refugio es vital, y las primeras lecturas son esenciales porque es lo que queda, ¿no? Como la conformación cognitiva de los niños, las niñas y las niñas. Entonces es súper importante que sean libros atractivos como los que mostraba Sebastián o Karima, que muestran otras maneras de enfrentarse a la lectura, ya sea de manera visual o de manera táctil o multimodal. También, gracias, Clay. También hay que mencionar que dentro de la literatura infantil, lo importante también es el paratexto y toda la gráfica. ¿Ah? El paratexto, porque tú tomas un libro infantil y ya, por ejemplo, en los libros de Karime que estaba mostrando, y también Sebastián, y las ediciones de Gladys, desde el paratexto, es decir, ya del título, la gráfica, la textura, la paleta de colores, ya te están contando una historia. Tú ya puedes ir adivinando cómo va relacionándose los personajes y cómo va esa historia mezclándose. Por eso para los niños es muy importante que la mediación lectora o cómo fomentar la lectura en los más chiquititos o los principiantes inician, es a través de las imágenes con contenidos, que puedan reflexionar en base a sus contenidos. Tenemos otra pregunta. Dice Joaquín Cáceres. Hola, dice, gracias por estas instancias. Me gustaría saber, mira, justamente, ¿cómo es la mediación de los o las niñes con las imágenes presentes en los libros? ¿Karima? Sí, bueno,
la mediación, o sea, se puede tomar de muchas maneras. Lo importante es que el mediador o mediadora vea este libro, primero pase por la experiencia como persona de leer este libro y ver las cosas que le provocan, después empezar a ver qué temas hay, qué se puede sacar, qué sé yo, y abrir espacios para que los niños y niñas puedan sacar también de sí. O sea, principalmente la mediación no debiera ser algo tan conducido, sino que plantear preguntas más bien abiertas, y porque los niños y niñas sí o sí les van a tenerlas. O sea, después de leer un libro en voz alta, mostrar las imágenes y pasar toda la historia, sí o sí se van a presentar preguntas bien que van a salir así sin necesidad de que el mediador esté diciéndolo. Esa es una manera. También, bueno, después tener una pequeña pauta para dónde están estos temas interesantes a tomar y un poco ir guiando para ver pero que en el fondo tomar en cuenta la opinión y los temas que surgen ahí de ese público en especial y de esos contextos. Eso podría decir. Gracias. No sé qué más quiere decir, algo más, otra visión. Sí. No, yo quería retomar un poco lo que dijo Gladys recién y lo que dijo ahora Karima en relación a dos cosas. La primera es que la lectura es tremendamente fundamental en los niños, porque es como se va a traducir su relación con la lectura. Y yo creo que como cualquier cosa, o sea, tus primeros acercamientos, en la medida en que sean positivos, en que sean favorables, va a ser de que tengas tú una visión positiva en aquello con lo cual te estás enfrentando por primera vez, y que esta relación sea sana y sea bonita. A mí me gustó mucho lo que dijo Karima y me dejó pensando harto respecto al tema de que es una cosa media paradójica, porque se crean publicaciones para niños, para adolescentes, para niños, pero se olvida que es para niños. Y muchas veces es una visión más adultocéntrica, pensando en el niño. Y generalmente una visión adultocéntrica es de pensar de que, por ejemplo, los niños son tontos, o que los niños son como una subcategoría o va a sonar un poco feo, pero como casi un subhumano que hay que explicar. Y muchas veces los niños tienen una capacidad de comprensión, una capacidad de entendimiento y una capacidad de percibir lo que ven sumamente potente. Entonces muchas veces yo creo que por eso tomaba lo que decían ambas, yo creo que primero entender eso, que hay un acercamiento que a mi juicio es un momento crucial. Soy pésimo para las citas, pero yo a alguien alguna vez le escuché que decía que el amor por la lectura no se enseña, se contagia. Y yo comparto plenamente eso. Cuando tú te solamente muestras desde una naturalidad, más que decir, oye, te tiene que gustar la lectura o qué sé yo, vas a propiciar que se dé una cosa mucho más rica. Y bajo esa perspectiva yo creo que es pensar en eso, que los niños tienen un universo y una riqueza sumamente bonita. ¿Y cómo se hace para que se conecte eso con la lectura? Sí, muy buena la reflexión, la pregunta, o sea, la respuesta a todo esto, cómo se lleva, porque en el fondo tienen razón al decir que se piensa que el niño, el adulto, es como el estado final del ser humano. Claro. ¿Cierto? Eso también lo decía Stein, que es un filósofo que decía que los niños es como considerado el estado adulto y los niños son menos que un adulto, por tanto, tú no tienes tanta opinión, y no es así. Los chicos, tú le puedes explicar muchos temas y pueden entenderlo de distintas maneras, con sus vivencias, con su propio patrimonio literario que ya traigan, con las vivencias de su familia. Mira, tenemos otra pregunta de Oscar Lizana que dice: ¿cómo se podría acercar la ficción histórica de Chile o sudamericana a los niños? Mira qué buena pregunta. ¿Cómo podríamos hacer eso a través, pensando en el tema de la mediación? Yo tengo una idea, si la quieren escuchar. Sí. Mira, yo creo que se podría hacer, a veces hay textos que se pueden trabajar desde distintos géneros. Por ejemplo, un libro de Brown que
no sé, esto de la guerra de los lápices o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero tú lo puedes trabajar desde el ensayo, desde que fuera una noticia, desde una primera, desde una como novela, contar el cuento en sí. Entonces también se podría trabajar la ficción histórica de Chile desde diferentes géneros Sí. y apoyados obviamente con el tema de la ilustración, que eso es fijar en la mente de un niño el concepto. Sí. Yo, Sebastián, perdón, sí, lo que Gladys. pasa es que yo me reía mucho con esa pregunta, porque se me vino inmediatamente a mí, ante esa pregunta, Temo Lobos. Temo Lobos es un autor de cómic, y yo soy, o sea, tengo una editorial de cómics, soy súper fanático del cómic, entonces hablo desde ahí, pero Temo Lobos es un autor que a través de personajes, bueno, Mampato fue un personaje que fue creado por Oscar Vega, pero que después continuó Temo Lobos, Ogú, Mampato y Rena, a través del cómic, eh, Temo Lobos, lo que siguió siendo con estos personajes, marcó generaciones y a través de contar una historia en formato cómic, a mucha gente enseñó, por ejemplo, sobre la historia de Chile. Y hay historias donde Mampato, Ogú y Rena viajan con un cierto espacio temporal y hay historias donde ocurren en la época de la... chuta, se me olvidó el nombre, pero en la época colonial, no sé, en época de la Reconquista. Y muchas veces cuando he conversado con otras personas que han leído material de Temoló, historias de Mampato, me dicen, yo aprendí más ahí que en el colegio. Y yo también, yo sí, hay cosas que recuerdo de esa época y cosas, hay otra historia donde van a la prehistoria, y yo donde aprendí más sobre dinosaurios fue en los cómics de Temo Lobo. Entonces, de nuevo, ahí aparece, y lo bonito es que, como decía recién, ha marcado generaciones. Uno puede hablar con personas mucho más adultas, de mi edad, un poquito menores, y todos pasaron por esta misma experiencia bonita de aprender. Y hace poco estaba leyendo un poco también sobre educación, no entretenida, pero era que de alguna manera también buscar eso. Y yo creo que el cómic, por eso que hablo muy desde ahí, como desde ese espacio, yo creo que el cómic tiene todo eso para aprender, aparte de lo que señalabas tú también, que se pueden abordar de distintos géneros. Exacto. Gracias, gracias. Mira, tenemos otra pregunta. Si alguien quiere responder esto. Patricia Gómez nos pregunta, saluda a todos, agradece la presentación y dice, desde sus perspectivas, ¿cuáles son las temáticas al debe respecto a la literatura infantil? ¿Qué temáticas creen ustedes que estamos pendientes de tratar? ¿Quién se atreve? Gladys. Sí. Yo creo que ahora, en cuanto a las editoriales chilenas, ¿no? Existe como un espectro bastante amplio de temáticas, pero igualmente creo que es muy importante tratar temas como la vejez, por ejemplo, o las distintas maternidades o paternidades, o, por ejemplo, las diversidades funcionales también en la infancia, eh, la literatura LGBT. Bueno, Sebastián tiene un catálogo ahí bien amplio y súper bueno con ese tema, ¿no? O lo que mostraba Karima también sobre perdón, sobre la diversidad. Yo creo que sería como bien importante hacer hincapié, y existen esos textos, solo que la gente tiene que buscarlo en las librerías, en las distribuidoras, para poder ir insertando estas temáticas desde la infancia y que se eliminen los estereotipos, ¿no? Que también esa es una forma de ir minimizando la violencia a lo largo de la vida. Sí, sí, eso es cierto. Karim, ¿tú quieres compartir? No, súper de acuerdo con Gladys. Hay diversidad de temas, o sea, se están trabajando variados temas también, como decía en algún momento, poner ojo en el lenguaje. Lo que sí yo creo que está al debe como en publicaciones de autores acá, o sea, falta todavía más trabajo de
quizás buscar la historia, un enganche en álbum ilustrado, por ejemplo. Siento que están saliendo muchos libros con muchas diversidades de temas y temas importantes a tratar, pero claro, esta búsqueda que tenemos nosotros como de que esa historia efectivamente llegue y no sea como un manual de algo, o sea, también quizás, además de los temas, en la manera del cómo, preguntarse cómo es la forma para las distintas edades o para todas las edades, porque finalmente un libro infantil, no, el adulto también tienen distintas capas de lectura, que yo también puede disfrutar, también puede sacar de ahí algo. Entonces, sí, súper de acuerdo con Gladys que ya poner, o sea, los temas que hablabas tú recién, quizás falta un poco más y ponerlo en contexto en una narración, o sea, en una historia, en un cuento, no tanto como esto, o sea, sí, un catálogo de cosas que pasan. Y creo que sí están saliendo cosas, sobre todo en las editoriales independientes, más pequeñas, sí están saliendo cosas bien interesantes que he visto por ahí. Así que de a poco, ir avanzando. Excelente, excelente. Bueno, creo que ya estamos en la hora, ¿sí? Estamos ya en 40 minutos. Sí, palabras al cierre, antes de despedirnos. Sí, es ahí como... Sebastián, las chicas, por favor. Bueno, agradecer la instancia a Gladys y también poner estos temas de la literatura infantil, porque siento que a veces pasan como a segundo plano, es como no se considera como una literatura como la otra, la adulta, digo yo, y así que es súper interesante estos conversatorios, súper bueno el impulso y también el catálogo que tiene Gladys y conocer también lo que hace Pez Arborio. Un gusto también trabajando ahí de las trincheras microregionales o regionales, no sé, de la periferia, que también es algo súper bonito que nos inviten porque, por lo menos en nuestro caso, a veces nos sentimos bastante aislados de todo lo que está pasando. Entonces, agradecer la instancia a todos los que nos están viendo y la FILBA, ya tercer año, esta vez no presencial, pero ya volverá a ser presencial y una instancia, pero maravillosa, que impulsa a Gladys y todos los demás. Así que gracias. Gracias, Karim. Gracias. Yo quería pasar un aviso, que vienen ya las siguientes actividades donde se va a hablar de literatura juvenil y tenemos un convenio con la distribuidora La Comuna, entonces todos los libros están con un 15% de descuento. Pueden ingresar a filba.cl, tienda, y ahí los va a redireccionar a La Comuna, donde los libros ya cuentan con ese porcentaje para que aprovechen también de comprar libros de editoriales independientes, haciendo una suerte de símil, ¿no? con las ventas presenciales, que no es lo mismo, pero es algo ya significativo el que se puede hacer esa alianza. Bueno, ¿algo más? ¿No? Sí, no, yo también quería agradecer la instancia de participación y también retomo lo que decía Karima. Yo creo que instancias como estas permiten reflexionar sobre lo que se está haciendo. Muchas veces, por ejemplo, estuvo re buena la pregunta sobre qué temas faltan. Y precisamente en estas conversaciones, cuando se dialoga, cuando surgen las preguntas, aparece también ese cuestionamiento. Y yo creo que ese cuestionamiento es el que hace falta para poder instalar temas también que son súper importantes. Entonces, eso se posibilita gracias a instancias como esta, y no queda más que también agradecer. O sea, yo siempre digo lo mismo, agradezco un montón a Gladys todo lo que hace. Yo creo que la región de Valparaíso cuenta con o sea, la región como tal es súper diversa, es súper rica, es súper variada. Y yo creo que eso de alguna manera, no soy un experto, digamos, conozco varias editoriales de la región, pero yo creo que eso se refleja precisamente en esa diversidad también de editoriales y de propuestas editoriales, digamos. Entonces, que se visibilicen, que se muestren, que permitan este diálogo, yo creo que es sumamente beneficioso porque en definitiva yo creo que es algo positivo para todos. Entonces, para eso también, si no fuera por esto, digamos, no se darían esta instancia de conversación. Así que sumamente agradecido también por la participación, por estar acá, por compartir de nuevo con las chicas, que también me encanta lo que hacen. Así que buenísimo, hay que puro seguir nomás en esta interacción y en esta sinergia. Exacto. Bueno,
agradecer a Gladys la invitación por pedir la moderación, agradecer al plan también de la lectura. Bueno, y agradecemos su participación en la cuarta versión de la Feria Internacional de Valparaíso. Recuerden que el mejor regalo de Navidad son los libros. Así es que visiten www.filba.cl y aprovechen los descuentos en estos 3 días, 3 días de feria. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Y a leer y a compartir. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.